porque presenta a nosotros el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Así que consideramos como realmente es persona, que no tiene ninguna forma, pero es el amor del Padre y del Hijo. Hablando con Él, podemos pedirle que nos asista, que nos ilumine, porque Él es Espíritu, vida y santificación. De eso estamos seguros. Entonces, confiando en Él, nos dirigimos a Él. Hacemos un minuto de silencio, pero dialogando de corazón a corazón con la presencia del Espíritu, para que nos acompañe toda la hora en todos los detalles que tenemos que entender, porque estamos ya cerca de ese gran misterio de Dios. Así que hagamos nuestro pequeño diálogo en silencio, dialogando con Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz tarde, ya podemos empezar. Bienvenida, Chani, que va a exponer. Gracias, Padre. Muchas gracias, Padre. ¿Me regala compartir pantalla, Conchita? Con mucho gusto. Buenas noches a todos. Espero de verdad, humildemente, que esta investigación que me apareció de bendición les esclarezca un montón el dogma de Dios eterno. Se lo comenté al Padre y después cualquier duda, pues Él nos va a ayudar. Es un tema profundo y nos tenemos que apoyar un poquito en filosofía, pero en una filosofía bien explicada, que un sacerdote jesuita fue el que hizo la investigación. Entonces comenzaré. Si en caso mi presentación no se moviera, me avisan, por favor. Y quiero comenzar con una Muy bien. oración. Quiero comenzar con una oración, poniéndome en las manos de Dios para que me ayude a explicar lo que el padre Loring investigó para que entendamos este dogma divino de verdad sobre Dios. El Dios es eterno. Dios no tiene principio ni fin. Salmo 92. Los dogmas de fe se basan en la autoridad del Dios que los revela. Dios no tiene principio ni fin. Eso está en el Salmo 92. Y para mejor explicación dice, antes que los montes fuesen engendrados, antes que nacieran tierra y orbe, desde siempre hasta siempre, tú eres Dios. En Isaías 40, 28, 31, dice, ¿es que no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? Que Dios desde siempre es Yahvé, creador de los confines de la tierra, que no se cansa ni se fatiga y cuya inteligencia es inescrutable. Que el cansado da vigor, al cansado da vigor y al que no tiene fuerzas, la energía le acrecienta.
Los jóvenes se cansan, se fatigan, los valientes tropiezan y vacilan, mientras a los que esperan en Yahvé, Él les renovará el vigor. Subirán con alas como de águilas, correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse. Este es el artículo que encontré. No tiene nada de mis palabras, algunas cositas solo para aclarar, pero desde el principio está llamado así, eternidad de Dios. Dios es ese primer ser que no necesita de otro para existir. Lo escribió el padre, lo investigó más bien dicho, el padre jesuita Jorge Loring, teólogo y apologeta. Aclaro, apologeta son los defensores de la doctrina, él en especial de la doctrina católica. Murió no mucho tiempo atrás, en el 25 de diciembre de 2013. Y comienza así. Dios no ha empezado nunca a existir, siempre ha existido y nunca dejará de existir. Es decir, que no ha tenido principio ni tendrá fin. Dios es eterno. A Dios no lo ha hecho nadie. Boecio definió la eternidad como la posesión total y simultánea de una vida interminable. Sería un absurdo decir que hubo un tiempo en el que no existía absolutamente nada. En ese caso, jamás podría haber empezado nada a existir. No existirían seres de ninguna clase, no creados por otro, pues hemos supuesto que en un principio no existía absolutamente nada, ni tampoco creados por sí mismos, pues sería un absurdo decir que una cosa que no existe puede ser algo. Nada puede ser causa de sí mismo, porque para causar es necesario existir. Luego, si en algún momento no existió nada, nada existiría ahora. Pues el primer ser no tuvo modo de empezar a existir. Nada hubiera empezado a existir si en un momento dado nada hay, nada habrá durante toda la eternidad. Como dice el conocido filósofo francés Claude Tresmontan, si en un momento dado nada existe, nada existiría eternamente. La nada absoluta no puede producir ningún ser. Si no hubo nada, nunca nada hubiera podido empezar a existir. Si actualmente existen seres, es necesario que desde siempre haya existido algo. Es así como nosotros existimos en un mundo y estamos rodeados de seres de todas clases. Luego, por fuerza, tiene que haber existido desde toda la eternidad un ser que no ha tenido principio y que ha dado origen a todos los seres que hoy existen. Ese ser que existe desde toda la eternidad y es causa de todo lo que existe es Dios. Dice Linder, profesor de química técnica de la Universidad Alemana de Karlsruhe, es necesario aceptar una causa anterior al mundo material. Alan Sanders, ayudante de Hubble hasta la muerte de este en 1953 y que hoy trabaja en el tiempo que escribió el padre Loring este artículo y que hoy trabaja en el observatorio de Monte Wilson, Pasadena, California, dice: Dios
es la explicación de que haya algo en vez de nada. Es la única respuesta a la pregunta de Heidegger, un filósofo que fue discípulo de Edmund Husserl. Es conveniente definir los dos modos de seres posibles. Ser contingente es aquel que no tiene la existencia por sí mismo, sino que la ha recibido de otro. Ser necesario es aquel ser que no ha recibido la existencia de otro, sino que la tiene por sí mismo. ¿Cómo no depende de otro para existir? Existe necesariamente. O sea, no puede menos de existir y nunca dejará de existir. Dios es el único ser eterno e increado que existe necesariamente. Dios es el ser necesario que existe desde siempre, que no puede dejar de existir, que es eterno, porque su esencia es existir. No depende de nadie para existir. Por eso es increado, necesario que existe desde siempre, que no puede dejar de existir y que es eterno, porque su esencia es existir, porque no depende de nadie para existir y por eso es increado. El cosmos es limitado en el tiempo y en el espacio, es decir, es contingente. La materia se transforma continuamente, es extensa, limitada, compuesta y divisible, es decir, es contingente. Todo ser limitado es contingente, porque toda limitación supone una carencia. Y la contingente, como se demuestra en filosofía, es metafísicamente imposible que sea increado. Se llaman seres contingentes aquellos que pueden existir o no existir, existir antes o después, existir de una manera o de otra. Todo lo que nace y muere, todo lo que cambia de tamaño, forma o lugar, como el hombre, la flor o la tierra, es un ser contingente. Y lo contingente no tiene en sí mismo la razón de su existencia. Los seres contingentes deben su existencia a otro. Por ejemplo, un año antes de que tú nacieras, no eras nada y nada podías hacer para existir. Como eres un ser contingente, tu existencia no dependía de ti. Eres nada y en nada te hubieras quedado toda la eternidad si alguien distinto de ti, tus padres, no te hubieran traído a la existencia. La nada, dejada a sí misma, permanece siempre en nada. Lo mismo que te ha ocurrido a ti, ha ocurrido con tus padres, tus abuelos, etc. Todos recibieron la existencia de otro. No podían existir por sí mismos. Todo lo que no tiene en sí mismo la razón suficiente de existir, debe recibir de otro la existencia. El ser contingente podría no existir, porque su esencia no exige la existencia. Lo que es mudable es contingente, y todo ser contingente exige, como causa suficiente última, ser necesario. Dios, que la materia es esencialmente mutable, no es discutible. Así llegamos a la afirmación del universo como contingente y por lo tanto creado, porque tiene que recibir su existencia de un ser no material.
Dios es el único ser necesario. Ser necesario es el que existe por sí mismo, que no recibe de otro la existencia, que no depende de nada para existir. Existe siempre, sin principio ni fin. Todos los seres existentes se dividen en necesarios o contingentes, según existan por sí mismos o por otros. Como el ser contingente es indiferente para existir, no existe necesariamente. Por lo tanto, necesita una razón para pasar de la existencia a la existencia. Esta razón suficiente que ha venido a la existencia no cae en el fondo de la nada. Es porque la Disculpe, volvió a cambiar. no me cambió. Si la cadena de seres que ha venido a la existencia no cae en el fondo de la nada, es porque la sostiene alguien que está fuera de la cadena y no necesita de otro para existir. Ese ser que sostiene la cadena de seres existentes, que no necesita de otro para existir y que por lo tanto tiene que existir por sí mismo, ese es Dios. Dios sostiene todos los seres en la existencia, lo mismo que el sol sostiene la vida en la tierra. Si apagas el sol, desaparece la luz y el calor en la tierra. Si la luz del sol, sin la luz del sol, la luna tampoco se ve y la tierra estaría a oscuras y sin calor. Las aguas de los ríos y mares no se evaporarán. Consiguientemente, desaparecen las nubes y las lluvias. Las fuentes y ríos terminarían por vaciarse en el mar y se secarían. Las plantas morirían por falta de agua y los animales se morirían de frío. El aire se envenenaría, pues no habría plantas para restituir el oxígeno. Es decir, que el sol solo en su presencia hace posible la vida en la tierra. Lo mismo ocurre con Dios. Él sostiene toda la cadena de seres existentes, incluyendo el sol. Si veo una chaqueta colgada en la pared, dice Schiff, aunque no vea el clavo que lo sostiene, no digo que la chaqueta desafíe las leyes de la gravedad. Comprendo que tiene que haber un clavo que la sostenga. Permita. Si en un paso a nivel ves pasar desde tu coche un largo tren de mercancías en un vagón que tira de otro, comprendes que tiene que haber una locomotora que tira de todo el tren, aunque tú no lo veas. Lo mismo hay que pensar en un primer ser eterno, al ver que unos seres hacen a otros, y por lo tanto, todos necesitan de otros para existir, menos el primero que tiene que ser eterno. Dios es ese primer ser que no necesita de otro para existir, sino que existe por sí mismo, es decir, que su esencia es existir y que no puede dejar de existir, que existe necesariamente, que siempre ha existido y nunca dejará de existir. Por eso decimos que Dios es ese primer ser eterno. Dios, el único ser eterno. Dice en el Apocalipsis 22:13,
Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Y parte de la presentación, quiero que miremos las referencias que usó el padre Lorín, y todas son católicas. Apuesta por lo eterno, edición San Pablo. José María Curana, pruebas racionales de la existencia de Dios. Dios y su existencia, Carrión Lagrange. Claude Montan, que habló de él. Ciencias del universo y problemas metafísicos. Carrión Lagrange, Dios, su existencia. Otra vez Claude Montan, ¿cómo se plantea hoy el problema de la existencia de Dios? José Ciurama, la existencia de Dios antes de la razón. Garrió Laurech, Dios, su existencia. Y así, cada uno de ellos. Creo que si para el padre Loring, que investigó tanto, escribió estas palabras y es difícil de comprenderlas para nosotros mortales, solo por los dogmas de la iglesia entendemos en nuestra razón de ese Dios eterno, el que está desde antes del principio y de que después del fin, ahí está, y es al Dios que nosotros adoramos. Gracias, y yo sí quisiera mucha participación del padre Galo. Él es un experto en tantos temas y su filosofía con su metafísica, y tal vez nos puede dar una pequeña aclaración para comprender más este dogma divino. Gracias a todos y gracias, Padre. Muchas gracias. Magnífico. Son temas metafísicos porque nos obligan a ir más allá de nuestro mundo en el cual estamos limitados. Aunque nosotros vemos el límite, y ese límite es lo que usted ha definido como lo contingente, o sea, lo que no tiene ser necesariamente para existir, tiene que haberlo recibido por otro. Solo a través de ese pequeño salto entre lo finito y lo infinito estamos obligados a admitir la existencia del infinito, porque si la ignoramos, no tenemos ninguna explicación para que el mundo siga existiendo, siendo limitado. Su comienzo, su principio, pide que un ser ilimitado sea el que soporta. Por eso una de las consecuencias más inmediatas es que Dios no solo crea, sino conserva. Conservar quiere decir le mantiene en la existencia. Pero, ¿por qué necesitamos esto? Porque esa existencia creada es voluble, o sea, evoluciona. Y cuando nosotros estamos pensando en Dios, pensamos en algo infinito que actúa, que vive, pero no evoluciona. No va de lo pequeño a lo grande, como nos sucede a todo lo que es creado. Todo lo creado está en un proceso y puede aumentar o disminuir su ser. Puede también desaparecer. Puede también, por una nueva intervención, crecer, no por sí mismo. Simplemente desarrolla las energías que Dios ha puesto. Aquí estamos cuando a los niños de la escuela le presentan algo del universo. El gran problema es
el hecho inicial, la gran explosión, el gran comienzo. Y como se trata de una explosión, es imposible definirla. Entonces los niños aceptan esta idea, pero no llega a hablar de Dios, porque esta explosión, el gran Big Bang, es algo que acontece según la ciencia, aconteció, pero la ciencia no explica el por qué aconteció. Solo sabe que se dio, y se dio como un comienzo, y se dio como una explosión de energía. Ahora, ¿quién hay antes de esta explosión? Siempre vamos más allá de lo visible. Entramos en un mundo en que interviene un ser no visible, un ser entre lo limitado hay un ser ilimitado. Si estamos en el tiempo, en el devenir, Dios no tiene devenir, pero no quiere decir que no tiene vida. Su vida no es una vida en el devenir, una vida eterna, pero en sí mismo tiene. De eso podemos hablar muy poco, porque no podemos penetrar en la mente divina ni en la esencia divina, solo que partimos de lo limitado y proyectamos hacia lo ilimitado, pero creemos que con eso encontramos a Dios, solo encontramos una idea nuestra, pero esa idea es necesaria de verdad a una realidad que no conocemos, porque es tan grande que nuestra mente no lo puede abarcar. Está más allá de todos los límites y de toda la potencialidad que nosotros encontramos en el cosmos, en el mundo creado. Entonces, eso nos refiere a un mundo increado, pero no nos dice cómo es. Solo una intuición mística en el alma, como la de San Agustín, cuando él penetra dentro de sí mismo y encuentra la divinidad. Es un proceso nuestro para superar los límites, pero lo que se encuentra no es visible. Solo sabemos que se da. Es una necesidad de la mente decir, existe este ser, punto. En el Apocalipsis es más sencillo, porque dice, yo soy el que es, el que era, el que será. Pero todo eso se refiere al tiempo. Él está fuera del tiempo. Entonces, es hoy, porque para nuestro tiempo es el hoy, pero nuestro tiempo tiene un pasado, pero en el pasado también existe él, en el pasado, en el presente, en el futuro. Entonces tenemos ya obligatoriamente pensar en una realidad diferente, más allá de lo que es visible, de todo lo que vemos, más allá de lo que se llama el cosmos. Esa grandeza que los astronautas a veces cuando llegan a ese espacio exterior dicen, hemos visto la grandeza de Dios. ¿Qué es lo que han visto? El vacío, pero un vacío real, de grandes espacios, de grandes dimensiones con la velocidad en que se mueve la cápsula donde están metidos. Y mucho más la que ha sido enviado antes, más lejos, pero siempre limitado. Entonces, nuestra mente humana, cuando habla de Dios, está rompiendo los límites, está proyectándose hacia el ser que es, el ser que es necesario, pero hablando siempre desde lo limitado, siempre de lo
contingente. Entonces estamos con esta angustia de ponerla a abarcar. Estamos hacia el infinito, pero no llegamos nunca a entender el infinito. Entonces estamos con nuestro discurso humano sobre Dios. La humanidad ha discutido esos problemas con los especuladores más altos, como los que conocemos de Platón, Aristóteles, los místicos como Plotino, otros que tratan de entrar dentro de la esencia misma de Dios, pero que han dejado con nosotros, nos han dejado simplemente con el deseo de verlo, pero con la seguridad de que existe, que Él está presente. Bueno, yo creo que le demos el espacio a las personas que canten. Le agradezco mucho la exposición, es muy precisa, porque los términos teológicos también coinciden con los filósofos. Cuando se cita Husserl, que él es un fenomenólogo, por lo tanto está proyectado a la base esencial del ser y del tiempo. Pero en este libro que se titula Lógica formal y lógica trascendental, en la segunda parte que habla de la lógica trascendental, entonces se encuentra Dios como trascendente. Trascendente quiere decir que rompe los límites, más allá de todos los límites, partiendo de la exigencia que esos límites nos plantean, encontramos la esencia, el ser que no tiene límites, el ser infinito, el ser que existe por sí. Entonces estamos saliendo no solo del cosmos físico, sino de toda la creación como un producto, una proyección de ese Dios. Entonces es todavía necesariamente pequeña, limitada, aunque sea inmensa a través de los millones de años que existen, pero hay límites. Todo eso se puede medir, todo eso tiene límites. Más allá del límite está lo necesario. Va de lo contingente a lo necesario. Todo alrededor de nuestro es contingente, pero lo necesario solo es uno. Husserl, cuando habla de Dios, dice, en nuestra mente humana solo podemos decir que un solo Dios, uno infinito y total, como filósofo, aunque no habla mucho él de Dios. Nos deja a nosotros que pensamos para que cada uno lo vaya buscando, pero Dios se da como uno solo, y eso solo es total, no tiene límite por lo cual haya otro al lado de él, porque lo ocupa todo, pero en un mundo diferente del nuestro. El nuestro es el mundo del límite, que se puede medir espacio y tiempo. Esas dos coordenadas dan el valor de todo lo que es creado. Está dentro de ese esquema. Podemos correr el espacio hasta que uno puede imaginar, y puede correr la eternidad del tiempo que pasa en nuestro cosmos a lo largo de nuestro tiempo, pero siempre estamos dentro del mundo creado. Dios no es creado, es increado, existe por sí. Su ser no es nuestro ser. El ser creador, el ser infinito. Nosotros somos seres creados, necesariamente creados por nuestra limitación. Con esa doble cara del ser ante el infinito que es Dios y hacia lo finito que es cualquiera de nosotros, estamos en ese diálogo, esta dialéctica se puede también decir. En el fenómeno de la creación negamos el infinito que es Dios, y Dios niega el infinito a nosotros porque nos crea como limitados, como contingentes,
cuando Él es el absoluto. Bueno, pueden continuar a discutir eso si quieren, por favor, que cada uno exponga lo que ha entendido, lo que él siente, para que no sea una especulación meramente teórica, sino algo que nos agarra en nuestro propio ser, con los límites, pero con la esperanza. Pero además de la fe, se supera porque la fe salta ese límite entre nosotros y Él. Sí, adelante, yo creo que otros tienen ganas de exponer. Sí, ¿qué dice Conchita? Padre Galo, yo estoy tratando de discernir en mi mente todo lo que Sheni expuso y por supuesto lo que usted dijo, pero yo sí creo que ya es momento que podemos abrir los micrófonos. Yo con mucho gusto y le doy la palabra a quien lo pida. ¿Qué dicen los 31 compañeros presentes? Yo tengo algo que decir, o qué, Por favor, Mónica. o pues que me dio mucho que pensar de esto que es tan grande, este tema, pero hablando así, ¿no? El creador y lo creado, lo que a mí me lleva a pensar o que me pongo a pensar es, ¿por qué nos creó Dios? O sea, ya vivía, él estaba. ¿Por qué nos creó? Yo digo, o sea, me imagino, no sé, habrá una respuesta también más amplia, pero al final es porque tal vez él, ¿será que tenía necesidad de amar o quería amar a alguien o él siempre ama porque es puro amor, aunque no haya un objeto para ser amado? Eso es lo que me pongo a pensar. Está bueno, está interesante su pregunta. ¿Qué dice, padre? Bueno, es una buena pregunta. Ahora, esto nos obliga a entrar a la necesidad interior de Él. ¿Qué necesita Él? Solo necesita dar, no puede necesitar algo que desde fuera le llegue, pero sí se puede expresar. Entonces Él tiene que escoger en las posibilidades que tiene dentro de sí. Hay infinita creación que Dios habría podido hacer, pero escogió una, porque la consideró la más cerca de su corazón. Dios escoge y vio con todos los defectos que hay en el mundo, pero lo amó y lo escogió. Entonces decidió crear. Pero la creación es siempre una proyección de la perfección que hay en él. Cuando él crea, no pierde nada, solo expresa algo de lo que podía haber dado y no está dado, pero escoge. Y hay un aspecto de esta perfección de él que él crea. Ahora, y si en lugar de mirar a él, miramos a la criatura, sobre todo al ser humano, pensando que el ser humano es una mente infinita, como dice la Biblia, que le inspiró algo de sí mismo. Es una metáfora que cuando uno respira puede también aspirar y respirar. Entonces Dios de alguna manera respiró algo que estaba dentro de él y este lo creó como una de sus criaturas, el universo completo. Entonces no podemos decir eso es algo que está en Dios. No, eso no está en Dios. En Dios hay infinitas cosas y posibilidades,
pero él escogió entre esa posibilidad y con su voluntad decretó que esto exista. Y lo existe, como lo conocemos, en un devenir, en una transformación constante. Entonces tiene que haberle dado un destino, pero el destino puede estar fuera de él. Entonces el hombre es creado, es contingente, pero tiene un destino que regresa hacia él. Bueno, hasta este punto de ahí ya nos llevaría mucho, muy lejos, pero basta recordarlo que esta creación nace de él como amor de él a esa posibilidad. Entre miles que tenía, escogió la que él decretó y entonces dio vida a ese universo limitado, contingente, que por cuanto limitado tiene adentro una mente y no una mente universal. Eso ya pasó a la historia, eso de imaginar que hay un alma del mundo y que esa alma está creada por Dios. No hay nada de eso. Hay individuos humanos limitados, pero destinados al infinito, a regresar a ese infinito que es Dios, para ser asumida por él, porque eso también es el destino que Dios le ha dado a cada uno a través de la creación, ese gran teatro del mundo que es el cosmos, pero dentro de ese cosmos hay personas conscientes de sí mismos, que somos nosotros, y tenemos un destino, y nos dio él un destino, que es volver a regresar. Pero al mismo tiempo que regresamos, gozar algo del infinito poder de Dios. Y para nosotros lo máximo del poder es el amor, la plenitud, la alegría, el gozo, la felicidad. Esto sería lo máximo que podemos. Pero entonces Dios ya pensó en esto y nos da esta felicidad como último objetivo de la creación, llegar a la plenitud de nuestro ser, pero siempre apoyado en el ser de él. Entonces, la pregunta sobre no solo por qué nos creó, sino cómo vamos a quedar al final, como destino último. Más difícil todavía, sin embargo, es parte de la promesa que Dios hizo. Bueno, ¿sí? Yo creo que hay otros que quieren opinar. Sería bueno Johanna, por ejemplo, Julia Elisa, Beatriz, imagínense cuánta gente, Mariana, nos gustaría escuchar. No veo manitas. Adri, Yo me no sé poner la Pues- manita, pero me encanta poder, gracias Jenny por tu disertación y gracias al Padre, realmente nos pone a pensar. Son cosas que uno no piensa todos los días y como que no se mete a filosofar. A mí me cuesta mucho, pero me encanta oírlos. La verdad es un pozo de sabiduría y nosotros poco a poco vamos como desenredando y solo nuestra fe nos hace no entender, nos hace aceptar todos estos dogmas de fe. Así que muchas gracias, de verdad, por ponernos a pensar. Gracias, Márgara. Sonia. Sonia Vides levantó su manita. Sí, gracias, Conchita. Bueno, antes que nada, felicitar a Sheni. Verdaderamente fue una exposición de un tema difícil, pero muy clara, muy amena. Y yo no soy muy de filosofía, esas cosas, pero me encantó Sheni, de veras. La otra cosa que tengo para preguntarle a Padre Galo es,
bueno, somos los seres contingentes todos los que nacemos, o crecemos y morimos, ¿verdad? Y ahí estaba el ejemplo de los seres humanos, puede ser una flor, todo lo que tiene un nacimiento y termina. Pero ¿qué es de las cosas inmateriales, Padre Galo, como los minerales, digamos? ¿Qué puede pasar ahí? Que son contingentes, no porque no nacen. Es decir, ya están en la tierra. Dios los creó, pero no son contingentes. Yo diría que sí son contingentes. ¿Sí? En cuanto están, imagínense su vida corporal. Como individuo, el cuerpo es parte de lo sólido, de lo medible, de lo material, igual como un árbol, como un perrito, que es simpático, pero también tiene huesos, camina en el suelo. O sea, todos estamos dentro de esta materialidad creada. Pero en esta materialidad, en el ser humano, está la conciencia. Ahora, la conciencia Dios la crea como contingente, pero dentro de la realidad física. Entonces está la complejidad grande del hombre. El hombre es físico en su cuerpo, igual como un elefante, como un perro. Físicamente tiene vida, vida material, vida psíquica. Pero el hombre va más allá de lo psíquico, tiene una vida intelectual, la cual también es contingente, tiene sus límites. Entonces, la contingencia viene del hecho de estar criatura. Dios nos crea como seres existentes dentro de la creación. La creación quiere decir dos cosas: espacio medible y tiempo que pasa. Dos cosas, son dos dimensiones, como dos coordenadas para poder situar nuestra realidad. Una es el tiempo que pasa del pasado, presente, va hacia el futuro. El otro es derecha, izquierda, delante, detrás, todas las dimensiones que ahora los matemáticos hablan de 15, 16 y un montón de otras dimensiones del espacio, pero siempre es espacio medible, siempre es medido, por lo tanto contingente, limitado. Estamos en un mundo amarrado por los dos parámetros, espacio y el tiempo, los dos limitados. El tiempo tiene comienzo y fin de cada uno. Uno empieza cuando Dios lo crea. Aunque la parte material viene del mundo existente. Cuando uno nace en el seno de su madre, vive de cosas materiales, pero hay un principio ahí que va absorbiendo todo lo material y cuando sale a la vida pública ya es un individuo en que lo material encierra algo inmaterial. Este es el gran misterio de nuestra... no podemos pensar ni entendemos bien lo que es, pero las dos cosas son claras. Yo estoy físico, existo aquí, soy medible, puedo caerme alto o bajo, todo eso es físico, material, pero ese material piensa. Entonces mi mente es infinita, no tiene límites, pero sí tiene límites, o sea, tiene una potencialidad limitada, contingente, esa es la palabra correcta, porque no llega hasta el infinito, va hacia el infinito, se pierde frente al tamaño y la potencialidad del infinito, pero no lo abarca, no lo sujeta, no puede sobre él. Solo el que nos crea tiene ese poder. Él es absoluto. Pero la diferencia entre lo contingente y lo necesario
sigue existiendo. Dios está ahí, sigue siendo necesario y yo sigo siendo contingente. Y las dos cosas tienen una relación de dependencia una de la otra. O sea, mi propio ser limitado me remite a este ser infinito. Pero Gracias, no padre. puedo tampoco explicar ese por qué Dios nos ha creado. Decimos que por amor. Entre tantas posibilidades que tenía, podía escoger otra, pero escogió esta. Y ahí está privilegió para que existiera. Entonces le dio existencia a lo que era solo una posibilidad entre miles e infinitas posibilidades. Él escoge y con este amor que la ama le da ser y nos da existencia. Ahora en nuestro mundo, que es limitado con los dos parámetros del espacio y del tiempo, es como que dentro de una gran caja que él fabricó, nos pone adentro de ella. Él sigue siendo más allá. ¿No es? Bueno, acaba por uno se repite esto con concepto que creyendo que repitiéndole uno aclara y no aclara casi nada. Gracias, padre. Bueno, padre, tenemos otra manita. Maris. Solo que esté en silencio el micrófono. Perdón, no lo vi. Dele. Ya. Puede repetir. No, me encanta esto que acaba de decir Padre Galo, de que uno explica y explica y explica y no acabamos de entender. Yo creo que comprender o entender estos misterios imposible. Yo por una agradezco que sean dogmas, porque entonces solo los tengo que conocer y saber, no los tengo que entender. Me encanta la imagen de el niñito aquel que se lo atribuyen a la vida de San Agustín, de que se encontró al niñito aquel en la playa echando agua en un agujerito y echando agua en un agujerito. Lo más fascinante de todo esto es que entre más sabemos, entre más conocemos, más queremos saber. Y así es como yo entiendo la eternidad de Dios. No se acaba el afán por conocer y por saber más. Y no nos alcanza la vida para entenderlo. Por eso es que nos tenemos que portar bien para llegar a Él, porque entonces sí lo vamos a ver. Solo comentario. Es cierto. Muchas gracias. Eso nos obliga a seguir reflexionando dentro de nuestro corazón para encontrar a Dios no solo como un ser teórico, sino una realidad que nos fascina, que nos atrae, una fuerza que nos transforma. Eso es lo que es el resultado de esta meditación, que no es tanto teórica, sino situarse dentro de esta energía que viene de lo eterno a nosotros que somos realmente solo contingentes temporales. Es una gran responsabilidad, siento yo. Se siente una inmensa responsabilidad de pensar en lo contingente que uno es y que sin embargo aquí está. Es fascinante y es asustante también porque por algo estamos, por algo somos. Sí. Amén. Vamos a ver. Gracias, Maris. La Chiqui. Y creo que con usted terminamos. Ok. Yo solo quiero hacer una pregunta al padre. Ah, no, Juan José también tiene, perdón. ¿Qué lugar ocupa el alma con lo contingente? Porque el alma solo lo tenemos los seres humanos. No lo tienen los minerales, ni las flores, ni los animales. ¿Qué lugar tiene el alma con lo contingente? Solo eso. Hay que ver qué entiende usted uno por alma.
Si entiende solo el mundo psíquico del individuo, este individuo es el que existe, ese soy yo. Yo soy fulano de tal. Tengo psicología, tengo memoria, tengo ideal, tengo adhesión a Dios, tengo especulación, pero siempre es el mismo yo. Son dimensiones que emanan de esta única unidad. Y ahí está lo contingente. Yo soy contingente. Y todo lo que depende de mí está limitado porque depende de un ser que es en sí mismo, que evoluciona y es contingente. Ahora, eso frente al absoluto hay una diferencia infinita. Soy contingente, pero creado, con una relación con el creador. Y ahí va la conciencia también, ¿verdad? La conciencia es la dimensión misma del yo que le capacita de verse a sí mismo y ver la diferencia. O sea, la conciencia pertenece al espíritu, como un espíritu que tiene conciencia, reflexivo, cosa que en los otros animales, el otro mundo, el mundo animal, el mundo vegetal, no tiene esa conciencia de sí mismo, tiene racionalidad, pero no tiene conciencia. La conciencia va más allá de la racionalidad. Es darse cuenta de que uno es racional. Eso le da responsabilidad. Los que no tienen conciencia no tienen responsabilidad. Entonces el hombre con la conciencia se vuelve responsable y por lo tanto merece el amor infinito de Dios. Esta es otra dimensión que no hemos tocado, pero la dejamos para otra ocasión. Gracias, Muy bien, padre. padre. Muchas gracias a los participantes y por supuesto a Sheni con esta tan clara exposición. Sheni, la felicito porque ahora sí que leyó despacito. Así. Gracias por haberles puesto con toda claridad, pero muy importante porque era difícil de ir la siguiente a cada cosa. Muy Pero bien. aún así nos hemos quedado todavía con el deseo de conocer más. Así es, padre. Muchas gracias entonces a los participantes y vamos a pedirle a Padre Galo, a no ser que haya alguien más que quiera hacer algún comentario, y si no, pues lo dejamos aquí, esperando que la semana entrante, que tendremos ya la semana entrante y la siguiente, con eso terminan los dogmas de Dios y ya entraríamos a la siguiente parte, que son los dogmas de Jesucristo. Así que gracias, Padre, y vamos a pedirle su bendición. Vamos a regresar al Espíritu Santo que hemos invocado al comienzo y lo agradecemos por habernos acompañado en este gran recorrido, en esta mirada de nuestra limitación de vista, de conocimiento ante el infinito del absoluto que es Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca siempre. Amén. Gracias Amén. por acompañarnos. Gracias, Padre. Gracias, Muchas padre. gracias. Gracias a Gracias, todos y Jenny. gracias, padre. Gracias, padre. Gracias, padre. Sí. Difícil la de la Jenny. Ustedes, fue difícil. Gracias, Jenny, muy clara. Yo lo entendí muy bien. Cuesta, Ay, qué pero lista. Ya vieron que la Pini, qué lista. Muy bien. lo voy a volver a leer. Entonces me lo brillante, mandas para poderlo brillante la archivar. Ahorita lo subo. Sí, ahorita se pero lo era, subo. es difícil, por eso hay que repasarlo, pues. Pero Imagínate estaba que, muy claro. Yo te felicito porque estaba muy claro. y que muy bien tenemos la expuesto, Jenny. bendición de Despacito. todo lo que el padre ha estudiado, porque no es menospreciar a ningún padre, pero no creo yo que todos los sacerdotes
están preparados para preguntar esto tan profundo, Así para es. responder. Responder. Él porque Sí. tiene sus estudios de metafísica, de filosofía, de teología, de etcétera, Ay, etcétera, no que él hay es un cosa que le sabio. preguntes al padre que él no sepa. Puchi, que es un pozo de sabiduría, una Sí. maravilla. Pues Así Pues que somos muy gracias, bendiciones, Jenny. afortunadas. Jenny, porque nos enseñaste mucho. Sí, gracias, Ya. Jenny. Lindo, Jenny, Gracias. lindo. Gracias por todo. Buenas Gracias, noches, pues, Jenny. chicos. Gracias, Padre. Buenas Todo noches. fue muy lindo. Muchas Muchas gracias. Yo creo que el padre ya se fue. Sí, Ya se fue el padre. Ya Pasen voló. feliz noche. Ya voló. Pasen buena noche. Chao, Pasen buenas buena noches. noche. Linda. Adiós. Felicidades. Adiós. Feliz Gusto de noche. verlos. Adiós. Feliz Feliz noche. noche. Adiós. Gracias por todo, Conchita. A la orden. Con mucho Chao, gusto. Conchi. ¿Quién va a estar la otra semana, Concha? Beatriz. Ah, muy bien. Ok. Perfecto.